Pues continuamos. Acabamos antes de irnos a publicidad. Era la voz de Pepe de Sevilla que nos comentaba y nos hacía algunas reflexiones, Juan Carlos. Bueno, sí, yo aparte de lo que comenté antes de irnos a publicidad, a mí particularmente la declaración del defensor del ciudadano, del defensor del pueblo andaluz, me han parecido poco oportunas. Yo además le tengo en gran afecto a Pepe Chamizo por muchas razones, porque lo conozco hace muchos años, pero me han parecido poco oportunas, porque estamos en un momento de crisis en la que hay mucho fuego que se dirige hacia la clase política y hay muchas críticas a la clase política y es muy fácil hacer crítica a la clase política y yo creo que en la clase política hay políticos y hay políticos. Y yo creo que hay políticos que efectivamente lo que tendrían que hacer es volver a clase y hay políticos que yo creo que son responsables y coherentes. Entonces este tipo de discursos que al final lo único que hacen es azuzar una demagogia, porque es una crítica fácil y ahora la culpa de todo lo tienen los políticos, en ese sentido general de los políticos, pues mire usted, yo no estoy de acuerdo. Sí, tendrán la culpa los políticos que lo hacen mal o los políticos que lo han hecho mal. Y entonces esos serán responsables, serán incluso culpables y tendrán que adoptar las medidas que sean con respecto a esos políticos. Se traten de temas penales, administrativos o simplemente de responsabilidades políticas. Pero no que todos los políticos son malos. Entre otras cosas porque si empezamos así, acabamos con el discurso de que la democracia es mala. Y la democracia no es mala. Pero Carlos, eso yo lo discutí el otro día también con el otro programa con nuestro amigo compañero Alejandro. Alejandro Sánchez, tuvisteis una el viernes, madre mía. Sí, porque muy claro, interesante, muy interesante. es verdad, esto que tú dices es verdad. Y yo creo que nadie, cuando habla las generalidades, ya lo dijimos aquí, son siempre injustas per se. Pero es verdad que los ciudadanos estamos muy quemados. Tienes razón, pero por eso digo que me preocupa, porque eso conlleva ese discurso demagógico. Discúlpame, por acabar la idea. El problema es que cuando hay ciertos señores que lo hacen mal, la culpa es del gobierno de esos señores. Y cuando son otros señores de otro signo político los que lo hacen mal, resulta que la culpa es de los políticos. ¿Vale? No sé si me estoy explicando con lo que quiero decir. Bueno, lo traduzco, si hace falta, para que lo entendamos todo el mundo. Que cuando, por ejemplo, era el gobierno de Aznar, por poner un ejemplo, el que lo hacía mal, pues toda la fusilería de los medios de comunicación y de la opinión pública instruida se dirigía esa fusilería hacia el gobierno de Aznar. Y la culpa era del gobierno de Aznar. Esto es un ejemplo, es un ejemplo lo que estoy poniendo. Sí. Y ahora, si la culpa es del gobierno de Zapatero, que es el que nos ha llevado a la situación que nos ha llevado, o la culpa es del gobierno de Griñán, que nos ha llevado y nos está llevando al sitio que nos está llevando, la culpa es de todos los políticos. Pues me parece a mí que no, me parece a mí que no es verdad y que me parece a mí que es injusto decir eso. No, es injusto y lleva a la demagogia y lleva a manipular la realidad. Pero hay que entender, y tú convendrás conmigo... Yo convengo contigo en muchas cosas. Pero te convendrás conmigo en que los ciudadanos hemos estado soportando la mayoría de las veces discursos por parte de la clase política, bien sea de izquierda y algunos también de derechas, en que parecía que la responsabilidad de toda la crisis que se nos avecina, no la responsabilidad política, evidentemente, era que habíamos sido unos manirrotos, que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, que habíamos gastado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertamente, es verdad que hay una gran demagogia porque manejan muy bien los medios de comunicación la izquierda. Y no sé si meter a la izquierda, meter al PSOE. Pero, en fin, manejan... Es que no es verdad. No es verdad, pero bueno. Mira Izquierda Unida. Pero por eso te digo, pero vamos, por un poco por contextualizar el tema. Y sí es verdad que no ha habido una respuesta solidaria por parte ni del PSOE. Y hay precisamente con esos compromisos de que nunca afectaría a las clases más desfavorecidas el impacto de la crisis. Ha sido un gobierno de políticos socialistas los que han ido pregonando y vendiendo
que la banca española era una banca ejemplar y una banca prácticamente como referente de otros sistemas bancarios, incluso en el propio Estados Unidos. Han sido la propia clase política, parte de esa clase política, la que nos ha estado ahora recortando a los ciudadanos. Vemos cómo las prebendas que mantienen esa élite, entre comillas, política, que hay unos que se los merecerán y otros que no se los merecen, de una serie de sueldos y de privilegios que, comparados con los ciudadanos, pues nos están doliendo. Nos estamos enterando de cómo se lleva el dinero muchos de ellos, alcaldes, diputados, incluso directores generales de la Junta de Andalucía de Trabajo. Pero insisto, cómo se han no ido todos los más de 1.200 millones. Pero hombre, en el discurso con nombre y apellido, claro, pero, y esos políticos con nombre y apellido hay que exigirle la responsabilidad. Pero no podemos decir los políticos. Pero bueno, no es correcto. Sí, no, lo que pasa es que también si me permite Santiago y después una llamada. José Luis, es que cuando hablamos, por ejemplo, tenemos a alguien al teléfono ya. Bien. Alberto. Entonces, no, Alberto, pero si ahora continúas. Sí, claro. Ahora continúas, no te enfades conmigo. No me enfado. Ay, mi pobrecito mío, que cojea de la izquierda, el pobre. Vaya, hombre. Hoy te la vamos a dar, Agustín. Me estáis dando la tarde. Entre el pie y vosotros me tenéis contento. Gota a gota. No, las declaraciones de José Chamizo también parece que fueron además en sede parlamentaria y tienen una parte de consumo interno porque los distintos grupos políticos no se ponen de acuerdo a la hora de reformar la ley del defensor del pueblo andaluz, y él está un poco también harto de esa situación de cierto bloqueo, pero claro, el señor Chamizo, el defensor del pueblo andaluz, es una figura que forma parte de ese sistema político del que él ha dicho, de una manera un tanto inopinada, que la gente está hasta el gorro. Lleva 16 años, que es también un tiempo más que respetable, que también alguien podría plantear hasta qué punto, bueno, pues no es bueno para la propia institución que ésta se renueve. Te pido brevedad, Santi. Sí, y yo creo que puede que esté arrepentido de unas palabras que, insisto, teniendo bastante de consumo interno de la propia institución y ley del defensor del pueblo andaluz, al final se han terminado convirtiendo como una especie de pedrada indiscriminada contra la clase política de la que el señor Chamizo forma parte desde hace ya más de 3 lustros. Y eso es lo primero que casi todos los grupos políticos le han echado en cara a él, obviamente. Enseguida vuelves a hablar, y José Luis también, que queremos escuchar su opinión. Pero tenemos a alguien al teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿nombre? Claudio. Claudio, ¿dónde estás? En Málaga. En Málaga, Claudio de Málaga, cuando quieras. Pues mira, yo creo que lo que le ha pasado a Izquierda Unida es lo que le pasó al Partido Socialista. Es que algunos listos se han apoderado del aparato del partido y lo que quieren es colocarse buenos sueldos y seguir gobernando el máximo tiempo posible y vivir a tutiplén. Yo me acuerdo de la campaña para las elecciones, lo que decía el Valdera y toda Izquierda Unida. Hablaba de los recortes en Andalucía, de educación, en sanidad, que privatizaban las cosas y que los ERE se tenían que descubrir y que la comisión de investigación había que hacerla, y ahora resulta que no. Que los 12 parlamentarios que tenemos ahí se venden por 12 coches, 12 teléfonos y 12 tarjetas Visa, y colocar a sus familiares como ha hecho el Bandera. Aquí en Andalucía tenemos muy mala suerte los andaluces, que nos ha tocado la izquierda más corrupta de Europa. Es lo que nos pasa al pueblo andaluz. Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta? 30 años gobernados por ellos, y aquí nada más que hay comedores sociales, cola en la iglesia para pedir comida, fracaso escolar. Mira en Málaga. En Málaga tenemos guardería que valen más de 100 euros. Guardería de la Junta de Andalucía. Y ahora tenemos madres solteras y madres divorciadas que ganan 450 euros limpiando escaleras. Y no pueden llevar a los niños. Y hay mujeres limpiando escaleras con los niños en la espalda. Pero el señor Bandera coloca a su primo, a su suegro, a su cuñado y a su hermano. A eso no hay derecho. Eso no puede hacer un partido de izquierda. Por lo menos hay que tener dignidad con el pueblo. Solamente quería decir... Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres simpatizante de Izquierda Unida? ¿Qué?
¿Eres simpatizante de Izquierda Unida? Yo he sido militante del Partido Comunista y me separé cuando era joven, yo tengo ya 76 años. Oye, y yo ya no milito. Lo que me da vergüenza es de ser de izquierda. Claudio, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas llamado. De verdad, y que nos des tu opinión. Oye, una cosa, ¿tú cómo ves el programa, Claudio? Yo el programa con nuestros más y nuestros menos, no somos perfectos. No, yo lo veo bien. Yo lo veo perfecto porque alguien tiene que decir lo que pasa aquí. Lo que no puede hacer, mira, en el Canal Sur hay un programa. ¿Se ha cortado? Oye, Agustín, dime. Mira, en el Canal Sur hay un programa por la mañana que dice nosotros podemos, y esto de vergüenza, la gente llamando pidiendo una muleta, una lavadora, y esa señora que está ahí, que el programa vale más dinero que la lavadora. Eso no es derecho, eso es reírse de los pobres. Hoy ha llamado y uno ha dado 5 kilos de garbanzo y 5 de lentejas. Venga, por favor, hombre. ¿Cómo se puede permitir eso, que eso ocurra en una televisión pública? Que quiten el programa y con ese dinero que compren lentejas y garbanzo. Y que no tengan que llamar gente a humillarse ahí por una muleta y un colchón y una lavadora vieja. Eso es lo que tenemos en Andalucía por estos de izquierda que nos llevan gobernando más de 30 años. Y el señor de Izquierda Unida, que ya está retirado porque se puso malo, él no debe de consentirse y debe de denunciarlo día tras día en televisión. Que él puede hacerlo, yo no, pero él sí puede hacerlo. El Anguita, él puede hacerlo todos los días, puede hacerlo. Porque él tiene potestad para ir a cualquier televisión y decir lo que está pasando. Y es un hombre respetado, ¿eh? Es un hombre respetado, ¿eh? Ya, respetado, pero que diga lo que pasa aquí. Porque si estuviera Málaga, verá todas las noches en el río de la Medina 500 personas por un bocadillo y una taza de café. Eso pasa en Málaga. Es que eso es lo que... Y en Cádiz y en todas las... Claudio, no sabes cuánto agradezco tu llamada, ¿verdad? En nombre de todos los que hacemos el programa. Es que eso es lo que Izquierda Unida lleva 2 meses y medio. Tampoco vamos a culpar a Izquierda Unida de la situación económica. No, pero cuando hablamos que tú dices, cuando hablamos de, por ejemplo, y se hacen los mensajes, los ciudadanos tenemos que ser más respetuosos, ¿qué tú dices? Con el medio ambiente, tenemos que ser más... ¿Qué coherencia? ¿Qué coherencia la de Claro, Claudio, claro, pero que muchas veces se nos dice eso, ¿no? Los ciudadanos tenemos que racionalizar el gasto en farmacéutico, los ciudadanos. Pero es que nosotros, los ciudadanos, hablamos en general. Y en este caso, dices tú, las generales son injustas. Pero es que en Andalucía, a ver quién ha estado gobernando 35 años. José Luis. Juan Carlos. Sí, es que a esta gente hay que decirle, basta ya. Es que basta ya. Es que usted no puede, ni un minuto más le puede durar el discurso de la demagogia. Ustedes han empobrecido a esta Andalucía tan rica, la han empobrecido, la han sumido en la pobreza y lo que es peor, en un régimen nepotista de familias que no ha tocado y que no entra en ese régimen, absolutamente es ignorado y se muere en la miseria. Y hay zonas deprimidas que somos, desde luego, en fin... Escuchamos es una verdadera tristeza. Hombre, respecto a la llamada de teléfono y la política de Izquierda Unida, puntualizar que en el decreto ley que aprobaron la semana pasada, lo que más se ha escuchado es el 5% de media de salario de bajada de los funcionarios, pero el decreto ley también implica un empeoramiento de las condiciones de trabajo en cuanto a permisos, horarios, perjudica la conciliación de la vida familiar. Sí. Y aparte ha supuesto también la eliminación de todas las ayudas de acción social, que son ayudas a guardería, estudios, etcétera. Es decir, que de momento política de izquierda ninguna. Y respecto a las declaraciones del defensor del pueblo respecto a la clase política, hombre, yo no soy defensor ni de una política de izquierda ni de políticos de derecha, pero a los funcionarios lo que sí estamos cansados de que haya tantos políticos. Me explico, hace una semana salió una información de que en España, entre políticos, personal de especial confianza, que son los colocados a dedo cada vez que a un cargo político lo nombran, y sindicatos, hay unos 400.000 en España. Más de 450.000. Es decir, sobran políticos. Y ya es hora que sea el PSOE o el PP o Izquierda Unida tome medidas al respecto y empiecen a eliminar lo que, bueno, en Andalucía llama mucho el señor Arena grasa política. Para eso son medidas valientes de eliminación de instituciones que no sirven y de, dentro de las administraciones, limitar un poco la presencia política en el aparato administrativo. Tú sabes que precisamente el Partido Popular ha presentado aquí en Andalucía en concreto, eso que tú estás diciendo, José Luis, una rebaja a la mitad de los altos cargos,
la reducción de los pluses salariales, recortar las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las asociaciones empresariales, algo que tantas veces hemos dicho, rebajas, por supuesto, de coches, rebajas de móviles. Es decir, es que esto se ha presentado. Por eso, además, queda todavía más en evidencia la falacia del discurso de Valderas cuando dice que esto es lo que le obligan a hacer. Mire usted, si lo que le están diciendo es que lo que quieren desde el PP es recortar de otra manera. Pero para mí, la forma más clara de recortar de verdad, es coger y recortar de la famosa administración paralela. Es evidente que habrá algo de esa administración paralela que sí sea necesaria, porque tenga que cubrir las necesidades reales, no sé, pues por sustituciones o porque haya algo a lo que no se llegue, en fin, algo habrá. Pero que realmente sea necesaria toda una administración paralela completa, es decir, más de 25.000 empleados públicos, sencillamente no me lo creo, no me lo creo. Decir respecto al recorte, lo que han recortado el 5% de los funcionarios públicos, eso viene recogido en el capítulo primero del presupuesto de la Junta de Andalucía. Ahí vienen los salarios que reciben los funcionarios y el personal laboral de la propia Junta de Andalucía. Sí. Pero los sueldos del personal de esa agencia, de esa administración paralela, vienen en el capítulo 4, porque son transferencias que se le hacen a las agencias. De ahí, de momento, el recorte creo que es casi inexistente. Y nosotros, el Sindicato de los Funcionarios, lo que pedimos es que el recorte no se haga el capítulo 1, sino que se haga el capítulo 4, vía salario, vía recorte de esa administración paralela que tanto denunciamos. Sí, decías tú, Juan Carlos, de la administración paralela, también tú, José Luis, y de la no paralela. Hoy, sin ir más lejos, tu sindicato, el SAFJA, creo, ha denunciado en la Delegación Provincial de Innovación de Málaga la contratación de una señora, una persona, que al parecer, incluso ejerciendo una serie de potestades administrativas que en puridad deberían atribuirse exclusivamente a un puesto de funcionario, con lo cual ahí ya teníamos a alguien perfectamente prescindible, ¿no?, desde el punto de vista formal y material. Y al hilo del tema de los recortes, hoy es curioso porque el Gobierno andaluz ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que aprobó el Gobierno Central en abril y que la comunidad autónoma, bueno, pues en la política está, lo que llamaría el señor Chamizo la peleíta entre los políticos, ha recurrido, pero coincide esta noticia, este recurso de la Junta contra el Gobierno Central con una protesta de hasta 7 municipios de la Sierra Sur de Sevilla que no tienen un centro de salud abierto ni siquiera 24 horas para 7 municipios de toda la Sierra Sur. Y se están interponiendo denuncias al propio SAS de personas que, al estilo Paquirri, para que nuestros oyentes, nuestros televidentes nos entiendan, mueren en las ambulancias caminos del Hospital de Osuna, del Hospital de Sevilla, porque literalmente no hay un centro que cubra toda esa franja de la Sierra Sur de la provincia de Sevilla. Presumimos muchas veces de operaciones súper complicadas que se realizan en hospitales, lo cual está muy bien e indudablemente hay que aplaudir, además, y es cierto, pero contrasta después con que nos encontremos con 7 municipios que no tienen un centro de salud siquiera. Por favor. Vamos a hacer una cosa, si os parece, si es la primera vez que oís el programa, yo siempre me pongo ejemplos yo mismo, mentalmente, me hago ejercicios, ¿no? Digo, Agustín, puede haber ahora un puñado de personas que hayan sintonizado y dicen, mira, este hombre, no hacía televisión hace años, hombre, sí, pues es el bravo este. Bueno, pues esto es un programa que venimos haciendo hace ya unos meses, se llama Andalucía Debate, hablamos de los problemas que existen en Andalucía. Queremos debatirlos aquí en el plató y con vosotros desde casa, a través de un teléfono y de Facebook y de Twitter y de un blog, que tenemos un montón de cosas. Y hay una persona muy importante, digo importante porque hace un trabajo encomiable, que es Almudena Orrequia, que es una superwoman, es una supermujer, porque tiene tiempo para hacer un montón de cosas. Es más, hoy ha dicho, vamos a ver, la actualidad en Andalucía, lógicamente, entre todos se han puesto de acuerdo y han dicho, pues son estos 3 temas. Bueno, pues son los temas que Almudena Orrequia ya nos pone sobre la mesa y que nosotros pasamos a debatir o a comentar. Almudena, muy buenas tardes, feliz lunes, guapa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Agustín. Estamos de nuevo a lunes y una semana más comenzamos hablando de los ajustes que pondrá en marcha la Junta de Andalucía en las nóminas de los funcionarios en el próximo mes de julio. El propio Diego Valderas ha respondido a algunos de sus militantes a través de una carta donde explica por qué tiene que apoyar esos ajustes y por qué de la importancia de Izquierda Unida de que apoye estas reformas. Y es que Valderas afirma que rechazar el plan de ajuste supondría la caída del gobierno andaluz. El vicepresidente de la Junta ha dirigido una carta a la militancia de la Federación de Izquierdas en la que traslada la repercusión negativa que tendrá votar en contra de este decreto ley. Es la respuesta a las críticas por parte de un cargo del Partido Comunista que dice que Izquierda Unida no tiene por qué aceptar el plan de ajuste. El vicesecretario del partido sostiene que el PSOE no les ha regalado estar en el gobierno, mientras Sánchez Gordillo cree que Izquierda Unida perdería la mitad de los votos ahora si se celebrasen nuevas elecciones autonómicas. En la misiva fechada el pasado viernes, Valderas pide que no se juzgue a la acción del gobierno andaluz en sus primeros 46 días por la aplicación de unas medidas de ajuste a las que Izquierda Unida se opone frontalmente, ya que deja claro que la Federación de Izquierdas no quiere ajustes ni recortes y reniega de un sistema liberal que obliga a aplicar los recortes impuestos por el gobierno central. De nuevo, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, se ha pronunciado acerca de los expedientes de regulación de empleo irregulares. Ha afirmado que el procedimiento que se utilizó ha sido y es siempre legal, pero hay algunos que se han beneficiado de este procedimiento. El consejero ha defendido de esta manera que el procedimiento para otorgar las ayudas dentro del caso de los expedientes es legal, pero que otro tema es que dentro de eso haya habido quien se haya lucrado saltándose un poco las reglas del juego. En el marco de una entrevista concedida, el consejero del ramo ha subrayado que en principio el procedimiento es legal y las políticas de fomento que se hacen a través de subvenciones también son legales, pero hay quien se ha lucrado de ese instrumento legal, por lo que la voluntad de José Antonio Griñán afirma y de todo el gobierno andaluz es que se encuentra a los culpables de ese posible fraude y que se condene a quienes hayan cometido el hecho. Y el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, más conocido como el sindicato SAF, ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía por un caso de supuesto enchufismo en Málaga. Sería concretamente la Delegación de Economía, Innovación y Ciencia de Empleo de la Junta en Málaga a Inocencia Pereda Arquero, quien supuestamente no habría superado proceso selectivo alguno para convertirse en inspectora para el seguimiento de cursos de cooperativas. El presidente del sindicato, David Delgado, presentó el viernes en la Fiscalía una denuncia en la que argumenta que la contratación podría ser un nombramiento ilegal y que podría haberse cometido varios delitos con su designación. En concreto, la denuncia considera que Pereda podría haber cometido de forma continuada un delito de usurpación de funciones e intrusismo por haber ejercido de forma ilegítima actos propios de un funcionario público, atribuyéndoles carácter oficial al haber aceptado su nombramiento y sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. Pues Agustín y compañeros, los tres temas que como cada día proponemos desde aquí, desde la redacción. Ya saben, nuestros telespectadores nos pueden dejar su opinión sobre estos u otros asuntos. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través del correo electrónico o a través del número de teléfono para entrar en directo en el programa. Vuelvo a dar paso a plató para que el programa siga. Nuestros contertulios continúen opinando sobre todos estos asuntos. Qué bien lo haces, Almudena. Sobre esos asuntos vamos a opinar y sobre más cosas seguramente que irán surgiendo a lo largo de los próximos minutos. Nos queda todavía, pues eso, otro bloque de otros veintitantos, casi 30 minutos. Y nosotros lo que queremos es que participéis llamando al número de teléfono que aparece en pantalla. Ahí. Ese es el 902-090-714. El único que se lo sabe, Juan Carlos Jiménez. Sí, pero tengo un problema de dislexia con los últimos números. Sí, ya, ahora. Sí. Hay veces que digo 714 y otras veces que digo 174. O sea, que ten cuidado. Cuidado. ¿Cómo es la técnica mnemotécnica? Mnemotécnica. ¿No? Eso. Bueno, son los temas. Tú has adelantado dos de ellos al principio, Juan bueno, Carlos. era fácil adelantarlo. Vamos a hablar de Andalucía. Claro, es que esos son los temas principales. Pero mira, voy a comentar una cosa porque además lo han estado comentando fundamentalmente Santiago, lo decía antes de que entrara el vídeo, y me interesa. El caso de la señora esta, de hecho los funcionarios, creo que ha sido tu sindicato, ¿no, José Luis? Sí. La han denunciado ante la Fiscalía, nada menos, ante la Fiscalía, el caso de la delegada de Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga, entre otros por delito de usurpación de funciones,
por delito de intrusismo, por delito de prevaricación incluso. Pero esa parte que se la había dejado, pues me imagino que José Luis la va a contar mejor que yo. A mí lo que me llama particularmente la atención es que la señora esta, no la delegada, cuidado, la delegada lo que hace es que contrata a la interfecta, ¿vale? La tal interfecta, que se llama Pereda, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero sé que se llama Pereda de apellido, esta señora lleva 10 años trabajando en la Junta de Andalucía, en distintos puestos, sin haber pasado por ningún concurso de mérito, por ninguna oposición ni por ninguna cosa. O sea, Inocencia Pereda, aquí ya lo he encontrado. Lleva 10 años siendo contratada por distintos organismos de la Junta de esta extraña manera. Anda, que si esto no es administración paralela, que venga Dios y lo vea. Y además, ¿por qué esta señora está siendo contratada constantemente y de distinta manera? ¿A cuento de qué? No lo entiendo. Es decir, o sea, comprendo que se le pueda ver el sindicato denunciando ante la Fiscalía concretamente a quien contrata, que en este caso es la delegada de Innovación. Pero, ¿qué hay detrás de esta señora? Bueno, en ese caso en concreto se denuncia a la delegada por prevaricación, por contratar a sabiendas de que es un puesto reservado a funcionarios, porque en principio todas las funciones inspectoras dentro de la administración pública tienen que ser ejercidas por funcionarios públicos, no pueden ser ejercidas por personal laboral ni por personal externo a la administración pública. Entonces, por un lado se denuncia a ella, a la delegada, por prevaricación, y a la trabajadora en cuestión por usurpación de funciones públicas. Por lo dicho, ¿no?, que las funciones de inspectora siempre toda la legislación las reserva a los funcionarios públicos. De todas maneras, esto es, digamos, un granito de arena, porque mi sindicato ha conseguido numerosas sentencias que anulan encomiendas de gestión que la Administración General de la Junta de Andalucía realizaba a las agencias, a la Administración paralela, para que ejerciera potestades públicas. Entonces, los tribunales siempre nos terminan dando la razón y anulando estas encomiendas porque la encomienda de gestión está pensada para actuaciones materiales y no para el ejercicio de potestades administrativas. A mí me gustaría saber de todos los... ¿Tenemos a alguien al teléfono, Alberto? ¿Perdón? Tenemos a alguien al teléfono. Bien, pues entonces los espectadores... los espectadores antes que nada. Que te los metes en el bolsillo. No, es que es así. Ay, es que es así. Ladrón, qué listo eres. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Antonio. Antonio, ¿dónde estás? Alcalá de Guadaira. En Alcalá, pues adelante, Antonio. Vamos a ver, primero agradeceros que nos estéis informando a los andaluces que estaban muy necesitados de que se hablara con claridad, igual que en vuestro programa desde Barcelona. ¿Sabes? Queremos opinar. Yo quería, en principio, decir que presupongo que a él no le agrada ser excelentísimo señor, el señor Chamizo. Yo hace 5 años hice un acto de protesta delante de la calle Reyes Católicos, delante de las oficinas que él tiene allí. Salió a tomar café, se sonrió, le dejé un documento y no tuvo la deferencia de recibirme. Yo solicité entrevista con él, era para el tema de un desahucio, y el señor Chamizo, como lleva 4, 8, 12 comiendo de la sopa boba, pues no se dignó recibirme. Eso por un lado. Y por otro lado, el señor Diego Valderas, como es un cobarde, y digo en lo político, en lo personal nada tengo que decir, se oculta tras una carta para denunciar la mentira. Ellos no pueden estar enfrente y enfrente. Si no están de acuerdo, lo que tienen que hacer es dejar el gobierno. Pero lógicamente el hambre es muy mala y han encontrado el pesebre. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Habla claro. Claro y conciso. Habla claro. Claro y conciso. Yo quería, pero hablando de... Alberto, te he quitado la palabra, ahora te la doy, pero te lo voy a volver a quitar porque no, que nos vamos a publicidad, pero... ¿Tú te has dado cuenta que cada vez que empieza a hablar tú hay una llamada? No. Yo creo que las tienen preparadas. Yo no soy que me las pasan, Alberto. Yo creo que las tienen preparadas. No, Alberto, pero la versión corta, macho, de las 3 o 4 versiones que te... Coge la corta. ¿Qué te cuesta? Tú sabes que tus sobrinos van a necesitar muchas cosas. Cada vez que me cortes te voy a penalizar. Sobrino no le va a faltar de nada porque tengo una madre y un padre fabuloso, pero ahí está el tío. Vamos a ver. Dale. No, yo quería preguntar, aprovechando que tenemos un representante del sindicato ZAPTA, ¿tú sabrías decirnos de todos los empleados públicos que hay en Andalucía, qué porcentaje cumplen, o sea, son funcionarios
de carrera por oposición. Hombre, por oposición no sé exactamente, pero las últimas cifras hablan de que hay 250.000 empleados públicos, pero de esos 250.000 hay que meter a la parte sanitaria y la parte también de educación, que son la gran masa de funcionarios públicos que hay en Andalucía. Pero en administración general, yo calculo que los funcionarios públicos por oposición seremos unos 25 o 30.000. Y igual cuantía, unos 25 o 30.000, hay personal contratado por las agencias. Es decir, que... Es que me parece, de verdad, me parece alucinante que haya la misma proporción de personas que hayan accedido a un puesto en la administración sin cumplir ninguno de los requisitos que por ley se le exige. Y que además haya gente esperando, que han aprobado sus oposiciones y que están esperando que se les dé su puesto de trabajo. Me parece de un sectarismo y una falta de equidad absoluta. Aprovecho esta pausita. Hacemos la última ya del programa de hoy, ¿de acuerdo? Y retomamos ahora. Santiago, si quiere también aportar su punto de vista en este tema, lo hará. Volvemos en nada.